Desde muy temprana edad, entre los 12 y los 13 años, me involucré con una pandilla. Mi infancia en Chicago no fue fácil, crecer allí fue una lucha diaria. Desgraciadamente elegí este camino. Con el tiempo me convertí en un experto en el juego callejero, como si dominara cada regla, cada truco. Esa vida se convirtió en mi familia, o al menos eso pensaba. Hasta que un día descubrí que me habían traicionado. Me tendieron una trampa, me querían muerto. Algo no olía bien, una sensación extraña me acompañó. Quizás debería haber sospechado de ese tipo. De repente, levanté la vista y él me miró con una sonrisa pícara, una de esas miradas que te hielan la columna. Había algo demoníaco allí, un mal que no pertenecía a este mundo. Todo pareció ralentizarse, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando sentí el impacto y luego la oscuridad. No era una oscuridad ordinaria, como la que conocemos aquí. Estaba vivo, pulsando, como si respirara. Una oscuridad que agarró, que asfixió. Puedes vendarte los ojos, enterrarte bajo tierra y volver a vendarte los ojos, pero nada se compara con esa oscuridad. Era espiritual, una presencia que no se podía medir ni explicar. ¿Y lo más aterrador? Mientras caía hacia atrás, comencé a caer hacia adelante, como si el espacio mismo se hubiera invertido. Una caída sin fin, sin control, sin esperanza. Cuanto más descendía, más sentía que algo se alejaba de mí. Era como si Dios me quitara todo lo que Él mismo me había dado, esperanza, amor, paz, paciencia. Cada vez más rápido, más y más profundo, y el miedo creció de una manera que no puedo describir. No es el miedo que conocemos aquí. Es algo más allá, un sentimiento que solo quienes lo vivieron pueden entender. Las escrituras dicen que hay una diferencia entre oír hablar de ello y experimentarlo, y es verdad. Abajo los gritos eran ensordecedores. Y entonces los vi. Estos seres, no hay palabras para describirlos. Monstruos, criaturas deformes, con ojos que ardían de color amarillo, rojo, algunos tan altos que parecían tocar el cielo. Otros, pequeños, pero igualmente terroríficos. Parecían reptiles, pero no eran animales. Eran algo mucho peor. ¿El olor? Azufre puro, como cerillas ardiendo sin parar. Hollywood ni siquiera estaría cerca de recrear eso. Hoy estoy aquí para contar esta historia porque alguien necesitaba escucharla. Mi esposa se puso en contacto e insistió en que le contara lo que había experimentado. No es fácil hablar de esto por primera vez en público, pero si mi experiencia puede tocar a alguien, valió la pena. Nací y crecí en Chicago en medio de la violencia y el caos. Mi padre no estaba y las calles se convirtieron en mi escuela. A los 12 años ya estaba involucrado con pandillas, creyendo que esa era la única manera. Dinero, poder, respeto, eso era todo lo que importaba. Y cuanto más profundo llegaba, más difícil me volvía. Pero siempre había algo que me molestaba. Una voz, un susurro, como si algo más grande intentara advertirme. A veces sentía que no debía estar en ciertos lugares, pero lo ignoraba. Prefiero satisfacer mis deseos, vivir el momento. Hasta que, años después, me di cuenta de que había confiado en la persona equivocada. Aquellos a quienes consideraba familia me traicionaron y conspiraron para matarme. El dolor de esa traición me marcó profundamente y durante mucho tiempo tuve dificultades para confiar en nadie. Pero gracias a Jesús estoy reconstruyendo esa parte de mí. Fue en el año 2009 que mi vida empezó a cambiar. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor, personas que no parecían normales. Un día, en Chicago, noté que un hombre me seguía. No fue una coincidencia, lo vi en todas partes. Se lo advertí a mis amigos, pero se rieron y dijeron que estaba paranoico. La tercera vez, sin embargo, algo me dijo que no era imaginación. Cuando lo enfrenté, me pidió luz. Fue entonces cuando todo cambió. Un destello verde, el olor a azufre y esa mirada, una mirada que no era humana. Todo se ralentizó, como si el tiempo se hubiera detenido. Y luego me caí. Esta caída me llevó directo al infierno. Y lo que vi allí abajo, las palabras no le hacen justicia. Pero si mi historia puede servir como advertencia, si puede hacer que alguien reconsidere sus decisiones, entonces valió la pena cada segundo de dolor. Porque hoy, gracias a Dios,
estoy aquí para decírtelo. Y esa es la verdad. Y esta dimensión. O mejor dicho, dimensiones. Porque mientras caía, mientras el aire se desgarraba a mi alrededor, sentí que no solo estaba cayendo, sino que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande. Algo que no obedecía las leyes que conocemos. ¿Y el miedo? Ah, el miedo no era una emoción. Fue una presencia. Un ser vivo que me envolvió, que me apretó como si quisiera arrancarme el alma por los poros. Fue entonces cuando lo escuché. Ni un sonido, ni una risa cualquiera, era una risa. Una risa que no salía de las gargantas, sino de las paredes, del aire mismo, como si el infierno se riera conmigo, no de mí. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, una risa que llevaba siglos de odio, de placer sádico, de una alegría perversa al saber que estaba allí, indefenso. ¿Y lo peor? Sentí cada nota de esa risa. No solo en los oídos, en la carne, en los huesos, en el alma. Fue como si miles de agujas de hielo y fuego me atravesaran al mismo tiempo, solo para recordarme. Ahora eres nuestro. Pero el olor. Dios, el olor. La gente habla del hedor a muerte, a descomposición, a carne podrida. Mentir. Eso es perfume comparado con lo que respiré. Era como si todos los pecados del mundo, todas las traiciones, todo el mal que alguna vez se había cometido se hubieran destilado en un solo olor. No era solo podredumbre, era pura corrupción, un miasma que quemaba los pulmones y hacía que los ojos ardieran como si estuvieran disueltos en ácido. ¿Y lo más aterrador? Sabía que ese olor no era algo externo. Fui yo. En esto me había convertido. Era lo que se merecía. Entonces, en medio del otoño, vi una luz. No es un rayo de esperanza, eso nunca. Era un punto diminuto, como una estrella moribunda en el fin del universo. Y a medida que me acercaba, crecía. No era una puerta. Era un agujero. Un desgarro en la realidad, una herida abierta en el tejido del mundo. Y de ahí vino el sonido. Primero fueron los gritos. No gritos de dolor, sino gritos de desesperación. Millones de ellos, superpuestos, haciendo eco entre sí como una sinfonía de agonía. Había voces de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos mezclados en un coro de sufrimiento que no tenía principio ni fin. Y entendía cada uno. No como palabras, sino como emociones. Cada grito era una historia, un arrepentimiento tardío, una traición, un amor traicionado, una vida desperdiciada. ¿Y lo peor? Reconocí algunos. Voces de personas que conocía. Personas a las que había lastimado. Personas a las que había ignorado cuando pidieron ayuda. Y ahora estaban allí, en ese abismo, y yo caía para unirme a ellos. ¿El clima? No existía. O más bien, existió de una manera que no tiene sentido para quienes todavía están atrapados en este mundo. Los minutos podrían ser siglos. Segundos, eternidades. No estaba cayendo, el infierno me estaba digiriendo, devorándome poco a poco, sin dejar de ser consciente de cada segundo de horror. Y entonces, finalmente, lo vi. Era una cueva. No, no era una cueva, era el interior de la tierra. Un laberinto de rocas negras y venas ardientes que latían como arterias en un corazón enfermo. Y el calor, oh, el calor. No fue como el fuego aquí. No fue algo que quemó la piel y desapareció. Fue una presencia. Una fuerza viva que se infiltró en cada partícula de mi ser, que cocinó mi alma sin dejar de dejarme consciente. Fue como sumergirse en metal fundido, pero sin morir. Ningún alivio. Sin fin. Y sentí todo. Cada quemadura, cada ampolla, cada fibra de mi ser asándose en un asador invisible. No había forma de escapar. No había forma de cerrar los ojos. No había forma de fingir que no estaba sucediendo. Cuando finalmente toqué el suelo, no sentí ningún dolor. Al principio no. Era como si algo, o alguien, hubiera amortiguado el impacto. Pero cuando miré hacia arriba, lo supe. No hubo más dudas. Estaba en el infierno. ¿Y lo peor? Sabía que era digno. El suelo estaba hecho de algo que parecía piedra, pero no lo era.
Era más como carne petrificada. Carne que había sido quemada y reconstituida, infinitas veces. Y las llamas no eran solo fuego. Estaban vivos. Bailaron, se retorcieron, como si tuvieran voluntad propia. Y entre ellos, los vi. Demonios. No como en las películas. No como en los cuadros. Eran cosas que desafiaban toda descripción. Algunos tenían cuerpos retorcidos, demasiadas extremidades, ojos que no parpadeaban y bocas llenas de dientes afilados. Otros eran más altos que los edificios, con piel escamosa y garras que parecían capaces de desgarrar la realidad misma. Había insectos del tamaño de perros, arañas con rostro humano, criaturas que no tenían forma definida, solo masas pulsantes de carne y odio. Y todos me miraron. Pero lo que más me aterrorizó no fueron ellos. Fueron los pozos. Agujeros profundos y sin fondo esparcidos por todas partes. Y desde dentro de ellos surgió el sonido. El sonido de las almas. No gritos, lloriqueos. Un grito que no era de dolor, sino de anhelo. De arrepentimiento. De un amor que nunca más podría volver a experimentarse. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que cada uno de esos pozos era una persona. Una persona que, como yo, había desperdiciado su oportunidad. Que había elegido el pecado antes que la redención. Quien se había reído de la idea del infierno, hasta que fue demasiado tarde. Y entonces, escuché una voz. No es la voz de un demonio. Ni un grito. Una voz. Una voz que conocía. Que me encantó. Y eso, en ese momento, me destruyó más que cualquier fuego o dolor. Tú también estás aquí. Que todo esto era un infierno. Pero entonces, como si una cortina se rasgara ante mis ojos, entendí, esto era solo un pasillo. Un único corredor entre muchos otros, cada uno más profundo, más oscuro, más personal que el anterior. No fueron aleatorios. Nada allí fue aleatorio. Cada sección fue tallada para reflejar el pecado que el alma había elegido en la vida. No el pecado como concepto abstracto, sino como firma, una marca tan única como una huella digital. Vi un pozo donde las almas eran obligadas a tragarse sus propias lenguas, hinchadas y negras, mientras los demonios susurraban en sus oídos las palabras que habían usado para destruir a otros. Vi una cámara donde los cuerpos se fundían unos en otros, como cera derretida, porque en vida se habían unido en lujuria sin amor, sin propósito, sin arrepentimiento. Y en otro lugar, más tranquilo, más frío, las almas caminaban en círculos, eternamente, cargando piedras que nunca llegaban a ninguna parte, porque habían pasado toda su vida acumulando cosas que no importaban, ignorando lo que realmente tenía valor. Pero lo peor no fueron los castigos. Fue comprensión. De repente lo supe. Sabía por qué cada uno estaba allí. No porque un demonio me lo dijera, no porque un libro sagrado lo describiera, sino porque, en ese lugar, la verdad era visible. Como si cada alma llevara su propia sentencia escrita en su piel, en sus huesos, en su forma de contorsionarse. Una mujer que vi siendo despedazada por garras no gritó de dolor, gritó de vergüenza. Porque ahora, por fin, vio lo que les había hecho a sus hijos. No a los niños que había abandonado, sino a los que había destruido con palabras duras, con indiferencia, con la frialdad de quien nunca amó lo suficiente. Y allí, ante ella, estaban ellos, no como adultos, sino como los niños que habían sido, llorando y acercándose a ella, mientras los demonios reían y decían, ahora oirás. Ahora sentirás. Quería mirar hacia otro lado. Pero no pudo. Porque el infierno no permite la misericordia, ni para los condenados ni para quienes la presencian. Y entonces, como si el propio aire se doblara, lo vi. No un demonio. No es un torturador. Un hombre. Un hombre que conocía. Que me encantó. ¿Quién había sido mi pastor? Que había predicado sobre el amor de Dios ocultando, detrás de sonrisas y versos, una vida de mentiras. De abuso. Del poder utilizado para aplastar a los débiles. Estaba colgado de cadenas, su cuerpo retorcido en ángulos imposibles, su piel cubierta de heridas que nunca sanaron. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, no había odio. No hubo ira.
Hubo reconocimiento. Y algo peor, alivio. Tú también, susurró. No como una acusación. Como confirmación. Y en ese momento entendí lo que los demonios ya sabían, que el infierno no era un lugar para vosotros. Era un lugar para nosotros. Para aquellos que decidieron creer que el perdón era opcional. Esa gracia era un derecho, no un regalo. Que Dios era un concepto, no una persona. Y mientras los gusanos seguían devorando mis piernas, mientras el peso de esa verdad me aplastaba, me di cuenta de algo aún más terrible: merecía estar allí. Ni por un solo pecado. Pero para todos. Por cada vez que ignoré la voz que me llamaba. Por cada vez que elegí la salida fácil. Por cada vez que miré el sufrimiento de alguien y pensé, no es mi problema. Y entonces, justo cuando pensé que no podía empeorar, las paredes a mi alrededor comenzaron a respirar. Emocionante. Formando rostros de personas a las que había lastimado. Algunas ni siquiera las recordaba. A otros los había enterrado bajo excusas. Pero allí estaban vivos. Y me miraron. No con odio. Con esperanza. Porque, en el fondo, sabían lo que yo aún no había aceptado, que el infierno no era el final. Era solo el espejo. El lugar donde finalmente vimos quiénes éramos realmente. Y no quería verlo. Y entonces me di cuenta de que no estaba solo en ese precipicio. A mi lado, otros como yo, almas que, como yo, habían jugado con las sombras sin comprender el costo. Rostros pálidos, ojos muy abiertos, bocas entreabiertas en un grito que nunca salió. Ellos también lo vieron. Ellos también lo sabían. Y, como yo, estaban paralizados, atrapados entre el horror de lo que ya habían visto y el terror de lo que estaba por venir. La fila de condenados se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un río de huesos y cadenas arrastrándose hacia esas puertas. No se trataba solo de gente corriente, había reyes, filósofos, artistas y líderes que habían cambiado el mundo. Pero allí no importaba lo que hubieran hecho en la vida. Lo que importaba era lo que no habían hecho. Lo que habían ignorado. Lo que habían intercambiado por poder, por placer, por una ilusión de control. Y entonces, como si el aire se hubiera partido, lo oí. No fue un sonido. Fue una presencia. Algo que se movía entre nosotros, algo que no pertenecía allí, pero que lo observaba con infinita paciencia. No era un demonio. Él no era un ángel. Fue justicia. Y ella no necesitaba palabras para ser entendida. Los presos que hacían cola se detuvieron. Algunos cayeron de rodillas, como si el peso de siglos de negación finalmente los aplastara. Otros intentaron retirarse, pero las cadenas no se lo permitieron. ¿Y yo? Solo podía pensar en una cosa: merezco estar allí. No por un solo error. No por un pecado aislado. Pero cada vez elegí la mentira sobre la verdad. Por cada vez que le di la espalda a lo que sabía que era correcto. Por cada vez que cambié la eternidad por migajas. Y entonces, como si el mismísimo infierno hubiera contenido el aliento, las puertas empezaron a abrirse. No hubo ningún estallido. No hubo ningún trueno. Solo un silencio tan profundo que pareció absorber el aire de mis pulmones. Y en ese silencio entendí: no eran puertas. Eran mandíbulas. Y estábamos siendo tragados. Los primeros de la fila fueron arrastrados al interior. No gritaron. No rogaron. Simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Y luego, uno por uno, los demás lo siguieron. Hasta que llegó mi turno. Pero antes de que las cadenas me alejaran, algo me detuvo. No fue una mano. No era una voz. Era un recuerdo de algo que había olvidado. De algo que, en algún momento, había sido más fuerte que el miedo. Y entonces, como un rayo atravesando la oscuridad, me desperté. Siendo arrastrado al abismo. Gritaron, suplicaron, algunos rostros reconocidos entre la multitud. Voces que alguna vez les habían resultado familiares. No vengas, me suplicaban en idiomas que yo entendía y otros que no. Corre mientras puedas. En árabe, en español, en susurros que cortan el viento como espadas.
Por favor, no sigas ese camino. Pero había algo más entre líneas de esas palabras, algo que me estremeció más que el miedo mismo, la resignación. No fue una elección. Nunca lo había sido. No estaban allí por casualidad. Nadie lo fue. Ese lugar era implacable. No negoció. ¿Y lo peor? Lo supimos desde el principio. Cada segundo desperdiciado, cada promesa pospuesta, cada mañana empiezo era un paso hacia esas puertas. Porque el tiempo no espera. Y diablos, el infierno no perdona las deudas. Fue entonces cuando entendí, no se trata de religión. No se trata de rituales o dogmas. Esto es una guerra. Una guerra que comienza en el momento en que te despiertas y termina cuando cierras los ojos, si tienes suerte. Y cada día, cada hora, cada latido de tu corazón, hay un ejército del otro lado esperando para reclamar lo que has descuidado. ¿Alguna vez te has parado a pensar quién ha estado recibiendo más de tu tiempo? No me refiero a minutos ni a horas, me refiero a la devoción. A propósito. ¿Dónde pones tu energía, tus sueños, tus elecciones? Obtenga un documento ahora. Escribe Dios en un lado. Por el otro, escribe el mundo. Y luego, al final de cada día, pregúntate, ¿quién ganó hoy? ¿Quién ocupó tus pensamientos, tus acciones, tus prioridades? No necesitas mostrárselo a nadie. Pero mire ese documento al final de la semana. Y ver quién está ganando. Porque he visto lo que sucede cuando el mundo gana. Vi la organización. La jerarquía. Cada vicio, cada pecado, cada debilidad humana tiene un batallón designado. Hay generales para la lujuria, capitanes para el odio, soldados para la envidia, espías para los chismes. Y no duermen. No descansan. Te conocen mejor que tú mismo, tus miedos, tus deseos, lo que te debilita. Estudian tus patrones, tus rutinas, incluso lo que comes. Y cuando menos lo esperas, atacan. Vi los espíritus mensajeros. Vuelan como sombras entre los dos mundos, yendo y viniendo sin parar, como abejas en una colmena. Uno va, otro viene, intercambiando información. Él está débil hoy. Ella es vulnerable. Pon la trampa. Y luego, cuando te caes, se ríen. Porque pensaste que era tu elección. Pensaste que eras libre. Pero no lo es. Desde el día que nacemos, uno de ellos es asignado para velar por nosotros. Un demonio familiar, como lo llaman. Él sabe todo sobre ti, tus gustos, tus debilidades e incluso lo que te hace sentir seguro. Y cuando buscas un medium, un adivino, un guía espiritual, no es magia. Es solo un demonio hablando con otro. Uno pasa información al otro, como en un juego de teléfono inalámbrico. ¿Y tú? ¿Crees que es intuición? ¿Qué es el destino? Pero es solo otra trampa. Vi esto. Lo sostuve. Y lo más aterrador no fue el incendio. No fueron los gritos. Era una certeza. Ese momento en el que se me abrieron las puertas y lo supe. Sabía que no había excusa. Ninguna justificación. Nada de lo intenté o iba a cambiar. Merecía estar allí. ¿Y lo peor? Sabía que lo merecía. Ese era mi lugar. Las cadenas ya estaban en mis muñecas cuando algo me arrancó. No fue un milagro barato. No fue un final feliz. Fue gracia. Y la gracia no es una recompensa por el buen comportamiento. Es un regalo dado a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio. Pero volví. Y ahora, cada respiración es un recordatorio, el infierno es real. Más real que esta vida. Más real que el aire que respiras, que el suelo bajo tus pies. Porque allí todo se amplifica. El dolor. Arrepentimiento. El anhelo por lo que pudiste haber sido. Y no hay alivio. No hay una segunda oportunidad. Así que no esperes. No digas mañana. No trates a Dios como una dieta, algo que comienzas cuando estás motivado y abandonas cuando se pone difícil. Porque no tienes garantizados 5 segundos. Ni siquiera tienes el siguiente aliento. Están esperando. Siempre están esperando.
Por un momento. Era tan pacífico que me perdí en él. Una paz que no se compara con nada en este mundo, tan profunda como el miedo que sentí antes, pero en el otro extremo. Un amor que no se puede expresar con palabras, que no se puede medir con gestos, que no se puede explicar con oraciones. Fue solo un toque, un vistazo de su presencia, y fue más de lo que esta vida podía ofrecer. Más que todos los abrazos, todas las risas, todos los logros. Porque el amor que él lleva en la punta de sus dedos es mayor que el amor de toda la humanidad junta. Y entonces, de repente, me arrancaron de allí. Como si alguien me hubiera arrastrado hacia atrás con un hilo invisible. Mi corazón todavía resonaba con esa paz, pero mi cuerpo, mi cuerpo, era otra cosa. Cuando regresé, estaba acostado en una cama de hospital y lo primero que sentí fue asco. Un profundo asco, como si llevara ropa pesada, empapada y pegada a la piel. Sabía que estaba de vuelta en este caparazón, este vehículo temporal. ¿Y lo peor? Lo entendí. Entendí que este cuerpo no eres tú. Es solo un instrumento, una herramienta para aprender, para acercarnos a él. Pero el enemigo lo distorsionó todo. Convirtió este vehículo en nuestro Dios, en nuestra obsesión. Gastamos tiempo, dinero, energía, todo, para satisfacer la carne cuando deberíamos alimentar el alma. Pasé semanas sintiéndome sucia. Como si me hubieran obligado a usar algo que no me pertenecía. Y no era solo un sentimiento, era conocimiento. Sabía que había vuelto a algo más pequeño, algo que no me definía. Y esa verdad me persiguió. Hasta el día de hoy, cuando escucho a alguien decir carne, lo entiendo. Porque no es solo una palabra. Es una prisión. Una trampa que nos hace olvidar quiénes somos realmente. Pero lo que vi al otro lado. Lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. No hay palabras para describirlo. No hay lenguaje que pueda transmitir el horror de eso. Solo puedo decir una cosa, lo que hagas aquí, lo que valores, lo que ames, se multiplicará allí. Si vives para el placer, para el ego, para las cosas pasajeras, prepárate. Porque allí no hay escapatoria. No hay alivio. No existe el solo una vez más. Es eterno. Y ni siquiera he atravesado las verdaderas puertas del infierno. Lo que vi fue solo el vestíbulo. Y, sin embargo, casi me destruye. Después de eso desarrollé PTSD. Todavía me despierto sudando, con el corazón acelerado, reviviendo cada segundo. Porque el infierno no es una metáfora. No es un cuento para asustar a los niños. Es real. Tan real como el suelo bajo tus pies. ¿Y lo peor? No necesitas un demonio para ser condenado. Te condenas a ti mismo solo. Cada elección, cada mentira, cada momento en el que te priorizaste sobre la búsqueda de la verdad, suma. Porque Dios no está ahí arriba anotando tus errores en un cuaderno. Él está dentro de ti. Él ve todo. No hay forma de ocultarlo. No hay forma de fingir. Por eso pregunto, ¿quién eres cuando nadie mira? ¿Quién eres cuando no hay público, cuando no hay me gusta, cuando no hay aplausos? Eres la misma persona que sonríe en la iglesia, que hace donaciones a organizaciones benéficas, que canta en el coro. ¿O, a puerta cerrada, eres mezquino, egoísta, cruel? Porque Dios no quiere actuaciones. No quiere teatro. Quiere autenticidad. Él quiere que lo busques no por miedo al infierno, ni por presión social, ni para sentirte superior, sino porque lo anhelas. Porque reconoces que sin él no hay vida. Conozco personas que pasaron toda su vida haciendo el mal, pero, en un solo momento de sinceridad, se arrepintieron de verdad. Y fueron perdonados. Porque Dios no mira el currículum. Él mira el corazón. Pero ojo, tampoco es el Dios bueno que mucha gente pinta. Él es amor, sí, pero es justicia. Él es misericordia, pero es verdad. Y las Escrituras lo dejan claro. En Hebreos 10 y 26 está escrito: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. No es una amenaza vacía. Es una advertencia. Porque Dios no es un padre permisivo. No fingirá que no lo vio.
No va a decir está bien, inténtalo de nuevo. Muchas iglesias hoy solo hablan de amor, perdón, gracia y se olvidan de la santidad. Olvidan que Dios es un fuego consumidor. Que Él no juega. Que cuando Él regrese, no será para una fiesta. Será para juzgar. Y no tiene sentido esconderse detrás de títulos, cargos, buenas obras. Él te mirará y dirá, no te conozco. Porque pasaste toda tu vida conociendo la religión, pero nunca lo conociste. Así que no esperes. No lo dejes para mañana. No trates tu fe como un pasatiempo, algo que haces cuando te apetece. Porque el tiempo se acaba. Y cuando Él regrese, no habrá excusas. No habrá segundas oportunidades. Solo quedará la verdad desnuda. ¿Realmente lo buscasteis? ¿O simplemente fingiste buscarlo? Me encantó la idea de Él. Me encantaba la seguridad que parecía ofrecerme, el consuelo de las promesas, el sentido de pertenencia que me daba la religión. Pero yo no lo amaba. Porque amar a Dios no es recitar versos, no es asistir a servicios por obligación, no es llevar una cruz al cuello mientras el corazón está lleno de orgullo y vanidad. Amar a Dios es conocerlo. Es tener el valor de arrodillarnos ante Él y decir, Señor, no sé quién soy sin ti. Muéstrame quién eres tú. Y eso es exactamente lo que no hice. Yo era un juego, como dijiste. En el hospital, después de recibir un disparo, me desperté con la vida colgando de un hilo y lo único que me vino a la mente fue, Dios, si existes, sácame de aquí. Pero no fue un grito de fe, fue un grito de desesperación, el mismo que cualquiera daría cuando se diera cuenta de que la muerte estaba llamando a la puerta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ya había oído hablar de Jesús. Ya había leído la Biblia. Incluso había predicado a otras personas. Pero cuando llegó la oscuridad, cuando el miedo me asfixió, no tenía nada. Sin paz. Ninguna certeza. Porque nunca me había detenido a buscarlo realmente. Y eso es lo que quiere el enemigo. Él no necesita que niegues a Dios, solo necesita que lo ignores. Que lo trates como a un plan B, como un seguro que solo se activa cuando todo lo demás falla. Porque mientras estés ocupado con distracciones, mientras estés persiguiendo placeres vacíos, mientras estés perdiendo horas en cosas que no tienen valor eterno, Él está sonriendo. Porque cada minuto que pasas lejos de Dios es un minuto que Él gana. Y cuando llegue la factura, y llegará, no habrá excusas. ¿Alguna vez te has detenido a calcular cuántas horas de tu vida dedicaste a cosas que no tienen peso en la eternidad? ¿Cuántas noches pasaste hojeando tu celular? ¿Cuántos fines de semana te consumiste en fiestas? ¿Cuántos días desperdiciaste en discusiones inútiles, en chismes, en cosas que no construyen absolutamente nada? Y ahora piensa, si Dios te preguntara hoy qué hiciste con el tiempo que te di, ¿qué responderías? Vi todas las temporadas de esa serie. Jugué hasta que me ardieron los ojos. Pasé años hablando de política en las redes sociales. No hay ningún argumento que justifique esto ante Él. Porque al final lo único que importa es, ¿lo buscaste? ¿Realmente lo amaste? ¿O simplemente fingiste amar? Y no me des excusas. Ah, pero soy una buena persona. ¿Bueno para quién? ¿Según los estándares del mundo? Dios no juzga por tus obras, Él juzga por tu corazón. Ah, pero no lastimo a nadie, pero ¿lo haces bien? ¿Le hace bien? ¿O simplemente para apaciguar tu propia conciencia? Porque el diablo no necesita que seas un monstruo, solo necesita que seas mediocre. Que vivas una vida tibia, sin pasión, sin entrega, sin fuego. Una vida que no molesta, que no transforma, que no testimonia. Y eso es exactamente lo que Él quiere, que seas un falso cristiano, un seguidor del domingo, un creyente con la boca llena y el corazón vacío. He estado allí. Yo fui ese tipo una vez. Una vez pensé que lo sabía todo, que lo tenía todo bajo control, que mi vida espiritual estaba en orden. Hasta que la muerte me miró a la cara. Y en ese momento me di cuenta de que no sabía nada. Que todo lo que tenía era un caparazón, una ilusión. ¿Y lo peor? No tuve tiempo. Ya no había lugar para el mañana, para el más tarde, para el cuando esté listo. Porque la muerte no avisa. Ella no programa citas. Llega, y cuando llega, ya es demasiado tarde. Entonces te pregunto,
¿Qué estás esperando? ¿Que te despierta un tiro? ¿Puede una enfermedad derribarte? ¿Puede la muerte tocar a tu puerta para que finalmente puedas comprender que la vida es demasiado corta para desperdiciarla? Dios no es un plan de emergencia. No es un chaleco salvavidas que solo se usa cuando el barco se está hundiendo. Él es el barco mismo. Él es el mar. Él es vida. Y si no lo tienes a Él como tu centro ahora, cuando llegue la tormenta, te hundirás. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para despertarte. Porque he visto lo que sucede cuando la gente ignora esa advertencia. He escuchado los gritos de arrepentimiento de aquellos que se dieron cuenta demasiado tarde. Ya sentí el olor a azufre ardiendo en mi memoria. Y no se lo deseo a nadie. Ni siquiera a mi peor enemigo. Porque el infierno no es un mito. No es un cuento para asustar a los niños. Es real. Y está lleno de gente que pensaba que tenía tiempo. Así que no esperes más. No lo dejes para más tarde. No trate esto como algo que puede posponerse. Porque lo único que sabes con seguridad es hoy. El mañana no está garantizado. Y cuando estés delante de Dios, no habrá excusas. No habrá no sabía, no tuve tiempo, no fui tan malo. Solo habrá la verdad, ¿lo buscaste con todo tu corazón? ¿O has desperdiciado la vida que Él te dio? La elección es tuya. Pero recuerda, no hay retorno a la eternidad. Se revela el concepto de invertir en lo que realmente importa. ¿Amas la idea de Dios o realmente amas a Dios? Esta pregunta no es retórica. Lo define todo. Porque amar la idea es fácil, es cómodo, es seguro, es un amor que no exige nada de ti. ¿Pero amar verdaderamente a Dios? Esto es radical. Esto duele. Te saca de tu zona de confort y te lanza a un campo de batalla donde cada paso es una elección. Confiar o dudar, perseverar o rendirte, vivir para Él o vivir para ti mismo. Y aquí está la cruda verdad, el diablo no pierde el tiempo con aquellos que ya están derrotados. No desperdicia municiones con los tibios, los indecisos, los que se contentan con migajas espirituales. ¿Por qué? Porque ya son suyos. Pero cuando decides vivir verdaderamente para Cristo, cuando te levantas y dices, elijo seguirte, cueste lo que cueste, entonces el enemigo entra en acción. Vienen las pruebas. Las tentaciones se multiplican. Las dudas susurran. Y es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Antes era más fácil, piensan. ¿Por qué estoy sufriendo si estoy haciendo lo correcto? Pero ahí es precisamente donde se pone a prueba la fe. Porque Dios no prometió un camino sin espinas, prometió estar contigo en medio de ellos. No dijo que la vida sería fácil, dijo que valdría la pena. Y cada crisis, cada tormenta, cada momento en el que piensas en tirar la toalla es en realidad una mejora disfrazada. Aún no lo ves, pero Dios está obrando. Él te está refinando, moldeándote, preparándote para algo más grande. Lo que hoy parece una carga, mañana será tu fortaleza. Lo que ahora parece una derrota será tu testimonio en el futuro. Entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, y lo serán, recuerde, no estás solo. Rodéate de personas que te señalen a Cristo, no a la desesperación. Lee las historias de aquellos que han pasado por lo que tú estás pasando y ganaron. Regrese a los testimonios, a las escrituras, a las promesas que Dios hizo y que nunca rompió. Porque el enemigo quiere que lo olvides. Quiere que te concentres en el problema, no en la solución. Quiere que veas al gigante, no al Dios que lo derrota. ¿Qué pasa con las bendiciones materiales? No te dejes engañar. Dios no es un Papá Noel celestial que reparte coches y casas como premios de consolación. Él da lo necesario para su obra, no lo que alimenta tu ego. Porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes el alma? ¿De qué sirve vivir una vida de apariencias, de comodidades, de todo está bien si, en el día del juicio, escuchas, nunca te conocí? Dios no complica las cosas. Nosotros somos los que complicamos las cosas. Él dice no toques eso porque sabe que te quemará. Él dice guarda tu corazón porque sabe lo que sucede cuando no lo hacemos. Pero nosotros, con nuestra sabiduría humana, transformamos todo en metáforas, en debates teológicos, en justificaciones para seguir haciendo lo que queremos.
Y en el proceso perdemos lo esencial, la sencillez del Evangelio. La claridad de su voz. La urgencia de su llamado. Así que dejad de intelectualizar la fe. Deja de buscar excusas para posponer lo que ya sabes que debes hacer. A Dios no le interesa cuántos versículos has memorizado ni qué tan elocuente eres al hablar de Él. Él quiere tu corazón. Él quiere tu obediencia. Él quiere que vivas lo que crees, no solo que hables de ello. Y cuando haces eso, cuando realmente te entregas, las cosas de este mundo perderán su brillo. Los tesoros terrenales se convertirán en cenizas ante la gloria de lo que está por venir. Porque al final solo hay dos destinos, la eternidad con Él o la eternidad sin Él. Y la elección es tuya hoy. Mañana no. No cuando es conveniente. Ahora. Porque mañana puede que sea demasiado tarde. Y la eternidad, una vez elegida, no tiene retorno. La eternidad no espera. ¿Y cuando esta experiencia termina, qué queda? Fragmentos de recuerdos, promesas incumplidas, sueños que se disiparon como humo. Pero hay algo que no se pierde, algo que trasciende el tiempo y las circunstancias, la verdad que llevas dentro de ti. Lo viví. No solo en pedazos, en relatos superficiales, sino en la cruda profundidad de mi propio viaje, el que casi me rompió, que me hizo cuestionarlo todo, hasta que la luz atravesó la oscuridad. Y es esta verdad, sin filtros, sin miedo, la que comparto en mis palabras. Estas no son solo historias, son testimonios vivos, escritos con la sangre de la batalla espiritual, con la tinta de la revelación divina. Mis libros no son para entretener. Son para despertar. Para sacudir. Para arrancarte de tu zona de confort y colocarte frente al espejo de la eternidad. ¿Y nosotros? Somos la sociedad Neuropap. Un ejército que no se esconde detrás de los muros, sino que marcha por las calles, por los callejones, por los lugares donde la oscuridad intenta instalarse. Mi esposa, con su valentía inquebrantable, fundó este movimiento, un llamado a la guerra espiritual, sí, pero también un llamado al amor radical. Porque de nada sirve ganar batallas si no ganamos corazones. Comenzamos en el norte de Minneapolis, donde la lucha es dura, donde las heridas son profundas, pero donde la luz de Cristo brilla más por esa misma razón. ¿Y ahora? Ahora estamos en todas partes. Porque el mundo no necesita más espectadores. Necesita guerreros. Pero los guerreros no nacen preparados. Se forjan en el horno de la decisión. Entonces pregunto, ¿te avergonzarás cuando el mundo se burle de tu fe? ¿Agacharás la cabeza cuando te llamen loco por amar a Dios en voz alta? No. Porque Él ya ha advertido, si os avergonzáis de Él delante de los hombres, Él se avergonzará de vosotros delante del Padre. Y eso no es una amenaza, es una promesa. Una promesa que resuena a través de los siglos, llamándote a levantarte, a ser audaz, a ser inquebrantable. No esperes a que alguien haga por ti lo que solo tú puedes hacer. No delegues tu coraje. No subcontrates tu fe. El mundo está lleno de gente esperando que alguien haga algo, pero Dios te está buscando a ti. ¿Dónde estás? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En la fila del supermercado? ¿En la soledad de tu habitación? No importa. El campo de batalla es donde pisas. Y el arma más poderosa que tienes no es un libro, ni un discurso, ni un título, es tu vida entregada. Es tu sí incondicional. Así que hoy, ahora mismo, en este mismo momento, te invito a unirte a nosotros. No como espectador, sino como soldado. Porque esta guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Y la victoria? La victoria ya se obtuvo en la cruz. Pero la batalla por las almas de las personas aún continúa. Y cada voz que se alza, cada vida que se da, cada corazón que se toca, es un golpe contra las tinieblas. Y si estás viendo esto y sientes que algo se mueve dentro de ti, si el Espíritu Santo está llamando a la puerta de tu corazón, no lo ignores. No lo pospongas. No digas más tarde. Porque es posible que el después nunca llegue. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que decides si vas a vivir por la eternidad o si vas a desperdiciar tu vida en cosas que no duran. Así que oremos. Arrodillémonos, no por obligación, sino por desesperación.
Porque el tiempo se acaba y el mundo necesita a Dios a través de nosotros. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono no solo con gratitud, sino con urgencia. Porque las puertas de la salvación no permanecerán abiertas para siempre. Y hoy, Señor, te pedimos, rompe los corazones que necesitan ser quebrantados. Abre tus ojos que están ciegos. Despierta a los que están dormidos. Y para aquellos que nunca te conocieron, que nunca te eligieron, tócalos ahora. Que tu espíritu atraviese las pantallas, los auriculares, las distracciones de este mundo, y llegue a lo más profundo. Danos discernimiento, Padre. Danos ojos para ver las señales que ya has puesto en nuestro camino. Porque el tiempo se acaba y muchos todavía no se dan cuenta. Perdónanos por las veces que fallamos, cuando permanecemos en silencio, cuando dejamos que el miedo hable más que la fe. Pero no nos dejes aquí. Levántanos. Llénanos de valor para proclamar tu nombre, sin importar dónde estemos, en las redes sociales, en el trabajo, en la universidad, en la fila del banco. Que la gente no nos vea a nosotros, sino a ti. Que tu poder se manifieste en nuestra debilidad. Y a quienes observan y sienten el peso de la decisión, tal vez por primera vez, les pido, no se resistan. Entrégate, Señor. Que tu espíritu los convenza, los transforme, los haga nuevas criaturas. Que dejen atrás las cosas que no tienen valor y abracen la eternidad que solo tú puedes ofrecer. Porque al final lo único que importa es si estaremos contigo. Bendice este momento, Señor. Bendice a cada persona que escuche estas palabras. Que no sean solo sonidos, sino semillas que germinen en vidas transformadas. Que tu nombre sea exaltado, no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Y cuando nos miran, no ven quiénes somos nosotros, sino quién eres tú. Te amamos, Padre. Te honramos. Y te pedimos que nos perdones cuando fallamos, pero nunca nos dejes rendirnos. Porque el mundo te necesita. Y necesitamos ser tus instrumentos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, oramos. Amén. Amén.